Existe un viejo refrán que afirma que, en muchas ocasiones, quien más habla es precisamente quien tendría más motivos para permanecer callado. Esa frase, que se repite desde hace generaciones, vuelve a cobrar sentido cuando se observa el clima de polémica que se ha generado alrededor de Sara Pérez Santolaya y todo lo que se ha desencadenado a partir de su caso. Durante los últimos días, distintas voces del ámbito político y mediático han decidido posicionarse públicamente, entre ellas figuras muy conocidas como Irene Montero y Pablo Iglesias. Ambos han intervenido en el debate para respaldar una determinada versión de los hechos, aunque esa intervención también ha provocado que vuelvan a salir a la luz episodios del pasado que, hasta ahora, parecían haber quedado enterrados en la memoria de la opinión pública. De hecho, en el caso de Pablo Iglesias, algunas personas han recuperado un vídeo antiguo que muestra una discusión bastante tensa en un programa de televisión pública. La escena ha comenzado a circular otra vez en redes sociales porque, según quienes lo difunden, refleja una actitud muy distinta a la que hoy se intenta proyectar desde determinados discursos políticos. No se trata de la polémica que ya muchos conocen vinculada a otros debates mediáticos, sino de un momento concreto en el que Iglesias mantuvo un enfrentamiento directo con una periodista en plena emisión televisiva. Para quienes observan ese fragmento con atención, el contraste entre aquel comportamiento y el discurso actual resulta llamativo. Pero antes de profundizar en ese tema, conviene detenerse un instante en algo completamente distinto que también forma parte de esta historia. Recientemente, el canal Hablando Claro, sin filtros, ha alcanzado la cifra de 100.000 suscriptores en YouTube. Ese logro ha venido acompañado de la conocida placa de reconocimiento que la plataforma envía a los creadores cuando superan ese número de seguidores. Más allá de lo simbólico que pueda parecer, para muchos creadores de contenido esa placa representa el resultado de años de trabajo constante y, sobre todo, el respaldo de una comunidad que ha decidido seguir el proyecto desde el principio. Por eso, más que un premio individual, suele interpretarse como un reconocimiento colectivo que pertenece a quienes están al otro lado de la pantalla. Regresando al terreno de la actualidad, uno de los vídeos que más se está comentando en las últimas horas ni siquiera ocurrió en España, sino en el país vecino, Portugal. Las imágenes muestran una escena que ha generado sorpresa en muchos espectadores. Un ciudadano portugués pasea por la calle sosteniendo la bandera de su país mientras varias personas se acercan para recriminarle ese gesto. Lo sorprendente, según quienes comentan el vídeo, es que el hombre se encuentra precisamente en Portugal. Es decir, está portando la bandera nacional en su propio país, algo que para muchos debería considerarse completamente normal. Sin embargo, la situación se vuelve cada vez más tensa a medida que el vídeo avanza. Algunas personas comienzan a cuestionarle por qué exhibe la bandera, mientras el protagonista insiste en que se encuentra en territorio portugués y que no ve ningún motivo para ocultarla. Ese momento ha sido interpretado de distintas maneras. Hay quienes creen que se trata simplemente de un incidente aislado grabado en un momento de tensión puntual. Otros, en cambio, consideran que refleja un fenómeno social más amplio relacionado con los debates sobre inmigración, identidad cultural y convivencia en varias ciudades europeas. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que el vídeo ha superado rápidamente cientos de miles de reproducciones. Muchos usuarios lo comparten como ejemplo de una realidad que, según ellos, también comienza a percibirse en determinadas zonas de España. En esos comentarios aparece con frecuencia la idea de que existen barrios o áreas donde la convivencia se ha vuelto más compleja debido a la mezcla de culturas, a los problemas de integración o a la percepción de inseguridad que algunos ciudadanos expresan en sus testimonios. Mientras ese debate continúa circulando por Internet, en España sigue desarrollándose la polémica relacionada con Sara Pérez Santolaya. Uno de los momentos más comentados se produjo cuando el periodista Antonio Naranjo lanzó un mensaje muy contundente sobre el caso. Según explicó, ni el juez ni el médico habrían confirmado la existencia de la agresión que ella había denunciado públicamente. Esa afirmación provocó un auténtico terremoto mediático, porque si la versión de Naranjo fuese correcta significaría que la historia sobre la que se había construido todo el relato mediático podría no sostenerse. Para algunos analistas, la clave de esta controversia no está únicamente en la veracidad o falsedad de una denuncia concreta, sino en la forma en que determinados relatos se amplifican rápidamente cuando encajan con un clima político determinado. Según esa visión, hay momentos en los que ciertas historias se convierten en símbolos de debates mucho más amplios. Cuando eso ocurre, la presión mediática aumenta y cada detalle del caso pasa a examinarse con lupa. Antonio Naranjo, por ejemplo,
Ha insistido en que la reacción posterior a la polémica ha consistido en intentar cambiar el foco del debate. En lugar de centrarse en la posible inconsistencia de la denuncia, el discurso habría girado hacia el supuesto acoso que estaría sufriendo la denunciante. Esa estrategia, según él, permitiría transformar la narrativa original y presentar el caso como un ejemplo de persecución ideológica o de violencia verbal en redes sociales. En ese contexto también han surgido comparaciones con otros episodios mediáticos que marcaron la agenda política en los últimos años. Algunos comentaristas han recordado el caso de Rocío Carrasco y la enorme repercusión que tuvo su testimonio televisivo. Otros mencionan la historia de Juana Rivas o la controversia que rodeó a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial Femenino de Fútbol. Para quienes establecen esas comparaciones, todos esos episodios comparten un elemento común. Cada uno terminó convirtiéndose en una batalla narrativa entre diferentes sectores políticos y mediáticos. El debate se ha intensificado aún más cuando se han rescatado antiguos mensajes publicados en redes sociales por la propia Sara Pérez Santolaya. En ellos defendía determinadas posiciones sobre la situación de España en materia de seguridad, inmigración o fiscalidad. Algunos de sus críticos consideran que esas opiniones contrastan con los problemas que otros ciudadanos denuncian diariamente, como la ocupación ilegal de viviendas o el aumento de delitos en determinadas zonas urbanas. De manera paralela a todas estas discusiones que se han ido acumulando en los últimos días, también ha vuelto a aparecer en el debate público un episodio que tuvo lugar dentro del partido Podemos hace ya algunos años y que, pese al tiempo transcurrido, sigue siendo citado con frecuencia cuando se habla de conflictos internos en la política española. El caso gira en torno al despido del abogado José Manuel Calvente, quien durante un tiempo había trabajado como responsable jurídico de la formación y que, en un momento determinado, decidió denunciar públicamente una serie de supuestas irregularidades económicas que, según él, se estaban produciendo dentro de la organización. Aquellas declaraciones generaron un gran revuelo en su momento, porque implicaban cuestionar la gestión interna de un partido que se había presentado ante la opinión pública como un proyecto político distinto, con una fuerte retórica contra la corrupción y las prácticas tradicionales de los partidos clásicos. Poco después de que Calvente realizara esas denuncias, la dirección de la formación decidió cesarlo de su puesto. En aquel momento, la justificación oficial que se ofreció para explicar la decisión fue que existía una acusación de acoso sexual en su contra. Esa explicación se difundió rápidamente en los medios de comunicación y durante un tiempo se interpretó como el motivo principal del despido. Sin embargo, con el paso de los meses la situación fue tomando otro rumbo. El propio partido terminó reconociendo que el despido había sido improcedente, lo que implicaba que la causa alegada inicialmente no se sostenía de la forma en que se había presentado. Ese reconocimiento posterior fue interpretado de maneras muy distintas dependiendo de quien analizara el caso. Para algunos, se trató simplemente de un conflicto laboral interno que terminó resolviéndose mediante los procedimientos legales habituales. Pero para otros comentaristas el episodio se convirtió en un ejemplo que, según ellos, ilustra cómo determinadas acusaciones pueden aparecer en medio de disputas políticas o tensiones internas dentro de una organización. A partir de ahí, el caso de Calvente comenzó a mencionarse cada vez que surgía un debate sobre la utilización de denuncias graves en contextos políticos. De hecho, con el paso del tiempo ha terminado formando parte de la lista de episodios que ciertos analistas recuperan para argumentar que, en ocasiones, las luchas internas dentro de los partidos pueden desembocar en situaciones muy complejas donde se mezclan cuestiones personales, legales y estratégicas. Mientras ese episodio volvía a aparecer en la conversación pública, otros analistas decidieron desplazar el foco hacia un debate más amplio relacionado con el papel de las mujeres en la sociedad contemporánea. En lugar de centrarse únicamente en la polémica concreta, estas voces comenzaron a plantear una reflexión más general sobre cómo se está construyendo el discurso de la igualdad en los últimos años. Según su planteamiento, el verdadero progreso en materia de igualdad entre hombres y mujeres no debería basarse en la idea de convertir la condición de víctima en una herramienta de promoción personal o profesional, sino en reforzar principios como la independencia, el mérito individual y el reconocimiento del esfuerzo. Desde esta perspectiva, quienes defienden esta visión sostienen que el avance real hacia una sociedad más igualitaria pasa por reivindicar el trabajo, la responsabilidad personal y la capacidad de superar obstáculos sin depender de estructuras de privilegio ni de narrativas que presenten a las mujeres exclusivamente como víctimas permanentes de un sistema. Según esta forma de entender la igualdad, el progreso auténtico se produce cuando hombres y mujeres compiten en condiciones justas y pueden desarrollar sus carreras en función de su talento, su preparación y su dedicación.
Para estos analistas, la igualdad no debería construirse a partir de enfrentamientos constantes entre géneros, sino a partir de una cultura que valore el esfuerzo y la responsabilidad individual. Ese planteamiento ha generado a su vez una discusión intensa, porque otros sectores consideran que todavía existen desigualdades estructurales que justifican la existencia de políticas específicas de protección o promoción. De esta manera, el debate sobre el papel de la mujer en la sociedad actual se ha convertido en uno de los temas más polarizados del panorama político y cultural español. Mientras unos defienden la necesidad de mantener medidas legislativas para corregir desigualdades históricas, otros consideran que algunas de esas políticas pueden terminar produciendo efectos contrarios a los que pretendían evitar. En ese mismo marco se han introducido también discusiones relacionadas con determinadas leyes recientes vinculadas a las políticas de género. Algunas comentaristas han expresado críticas hacia ciertos aspectos de esas normativas, argumentando que podrían dar lugar a situaciones inesperadas o incluso contradictorias. Entre los ejemplos que suelen mencionar aparece el incremento de casos en los que hombres solicitan ser reconocidos legalmente como mujeres en virtud de determinadas leyes de identidad de género. Quienes plantean esta crítica señalan que este fenómeno podría generar dilemas en ámbitos muy concretos, como el deporte femenino, donde la diferencia biológica entre hombres y mujeres ha sido tradicionalmente un factor determinante para establecer categorías competitivas. También mencionan espacios reservados exclusivamente para mujeres, como determinados vestuarios, refugios o programas de apoyo. Según estas voces, si la legislación permite cambios legales de género sin criterios claros o sin evaluaciones previas, podrían aparecer situaciones difíciles de gestionar desde el punto de vista jurídico y social. Por supuesto, otras personas defienden que estas leyes responden a la necesidad de reconocer derechos fundamentales a las personas transgénero y que los posibles problemas de aplicación pueden resolverse mediante ajustes técnicos sin cuestionar el principio básico de la norma. De esta manera, el debate continúa abierto y se mueve entre quienes consideran que estas legislaciones representan un avance en derechos civiles y quienes creen que algunas de sus consecuencias todavía no han sido suficientemente analizadas. A toda esta discusión se ha sumado además un elemento histórico que reaparece cada año en la agenda pública española: el recuerdo de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Cada aniversario de aquella tragedia suele ir acompañado de homenajes a las víctimas, actos institucionales y reflexiones sobre el impacto que aquellos ataques tuvieron en la sociedad española. Sin embargo, junto a ese recuerdo también resurgen debates políticos relacionados con la gestión de la información durante los días posteriores al atentado. En esta ocasión, algunos comentaristas han recuperado declaraciones realizadas por José Luis Rodríguez Zapatero cuando todavía era líder de la oposición y se encontraba en plena campaña electoral. Aquellas intervenciones se han vuelto a difundir en redes sociales y en determinados espacios mediáticos para analizar cómo se interpretaron los acontecimientos en aquel momento. Para quienes rescatan ese material, las palabras pronunciadas entonces reflejarían el clima de incertidumbre política y mediática que se vivió durante uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente del país. Más allá de las interpretaciones políticas, lo cierto es que el 11M sigue siendo un punto de referencia emocional y colectivo para la sociedad española. Las imágenes de aquellos días, el dolor de las víctimas y el impacto que tuvo el atentado en la vida política del país continúan formando parte de la memoria colectiva. Por eso, cada vez que se acerca el aniversario, el debate público vuelve inevitablemente a recordar aquel momento. En medio de todo este contexto, otro elemento que ha vuelto a circular con fuerza es un vídeo antiguo en el que Pablo Iglesias protagoniza una discusión bastante intensa con la periodista Esther Palomera durante una intervención televisiva. El fragmento muestra un intercambio de reproches en el que ambos defienden sus posiciones con firmeza, elevando el tono del debate mientras se acusan mutuamente de manipular la información o de intentar desacreditar al otro. Para algunos espectadores, ese vídeo representa un ejemplo muy claro del clima de confrontación que domina actualmente muchos espacios mediáticos. En lugar de debates centrados exclusivamente en los hechos, cada vez es más habitual ver discusiones donde las posiciones ideológicas marcan la interpretación de la información. Esa dinámica, según varios analistas, contribuye a aumentar la polarización y dificulta la posibilidad de mantener conversaciones públicas basadas únicamente en datos verificables. El episodio también ha reabierto una vieja discusión sobre el papel de los periodistas en una sociedad democrática. Algunos sostienen que los profesionales de la información tienen derecho a expresar sus opiniones políticas siempre que mantengan la transparencia sobre sus posiciones.
Otros, en cambio, defienden que el periodismo debería esforzarse por preservar una mayor distancia respecto a los partidos políticos para garantizar la máxima objetividad posible. En cualquier caso, todos estos elementos, las polémicas actuales, los episodios del pasado que resurgen, las discusiones sobre leyes, identidad, igualdad y memoria histórica, han terminado convergiendo en un mismo escenario, el del debate público español, que en los últimos años se ha vuelto especialmente intenso y polarizado. Cada acontecimiento parece transformarse rápidamente en una batalla narrativa donde diferentes actores intentan imponer su interpretación de los hechos. En ese contexto participan políticos, periodistas, analistas, creadores de contenido y millones de usuarios en redes sociales que comentan, discuten y comparten información en tiempo real. El resultado es un espacio público extraordinariamente dinámico, pero también cada vez más complejo, donde resulta difícil distinguir con claridad dónde termina el análisis objetivo de los acontecimientos y dónde comienza la construcción de relatos diseñados para influir en la percepción de la opinión pública.